Bueno, pues hoy, como habíamos anunciado, tenemos, ¿cuál sería esta? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima entrevista con candidatos presidenciales. Tenemos la compañía hoy del licenciado y embajador Luis Lampadilla. Él es presidenciable, como hemos dicho, por el Partido de Integración Nacional, PIN. Y nuevamente vamos a recordar a nuestra audiencia y también a él, ¿verdad? Que como todavía no estamos en el tiempo de campaña electoral, estamos en este proceso de dar a conocer el pasado, pues cómo han llegado hasta acá los candidatos y también pues la ideología, que es lo que permite la ley en este momento, la filosofía, la ideología del partido político y pues algunas cosas que son preguntas de cajón que tenemos por acá. Pues hoy con nosotros, como dijimos, al licenciado Luis Lampadilla. Él estuvo trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año, si no recuerdo mal, más o menos en el 2015, 16, 17, después de esto, embajador ante Naciones Unidas. Hasta hace muy poco, hasta el año pasado. Y pues le tenemos aquí con nosotros como presidenciable del Partido de Integración Nacional. Bienvenido, Luis, qué gusto tenerte por acá. Y pues para platicar contigo acerca de esto, cómo es que has llegado a querer participar por un partido nuevo y además de un partido nuevo, querer participar en estas justas electorales con tantos candidatos y con tan poco tiempo. ¿Cuál es esa motivación personal de querer participar en este momento? Muchas gracias, José Carlos, y primero que todo, gracias al Espacio Libertópolis y la audiencia 102.1 por estarnos escuchando. La verdad, he sido motivado a esta participación política, primero porque considero que hay un llamado muy especial para servir, para el servicio de este país. Hemos ido logrando a lo poco y ancho de nuestra carrera como abogado, como diplomático también, cosas relevantes para este país, y consideramos que podemos contribuir con esa experiencia y esa capacidad tanto en el nivel nacional como internacional para mejores cosas. Creemos que la población guatemalteca pues está cansada de los mismos partidos políticos, de los mismos personajes políticos y de los mismos viejos políticos, y creemos que es necesario traer nuevos movimientos, y desde toda la sociedad siempre hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué no la gente no se involucra en los temas políticos? ¿Por qué no tratamos siempre de motivar y dar un mensaje, sobre todo a los jóvenes, para que participen? Y sucede que cuando de repente se levanta un nuevo movimiento como el nuestro, mayoritariamente constituido por jóvenes que vienen de 25 a 35 años. Imagínense, nosotros tenemos nuestro secretario general del partido que tiene 35 años, un abogado con mucha experiencia, muy capaz, criminólogo, y que quiere hacer cosas buenas por este país. Consideramos que parte de lo que nos motiva es dar esa nueva propuesta a Guatemala totalmente diferente, y sin reciclaje político. Si puedo decir esto como tema de ideología, nosotros no creemos en el reciclaje político. No traemos a ningún diputado de los actuales ni a ningún referente político de ninguna esfera. Creemos que no hemos tenido buenas experiencias con ellos, y por eso es que nuestro movimiento está constituido por personas que están participando mayoritariamente por primera vez en política. Yo mismo nunca he sido afiliado a ningún partido político, es mi primera vez. Así que queremos entrar como esa oferta política nueva, innovadora, con nuevos propósitos y una nueva visión para Guatemala.
Muy interesante. Licenciado, en ese orden de ideas, ¿usted bajo qué administraciones presidenciales trabajó? Yo, como abogado, me gradué en el año 2004, ¿verdad? Ya más de 15 años en este momento como abogado, y he asesorado a diferentes instituciones de gobierno durante todos los gobiernos, digamos, o varios de los gobiernos. Por ejemplo, le puedo decir, fui asesor legal en la Corte Suprema de Justicia en el año 2009 al 2014. Fui letrado de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Para quienes no conocen esto, el letrado es básicamente quien hace el proyecto de sentencia para que los magistrados discutan las sentencias en, en la Corte Suprema. Tuve la oportunidad de coordinar esa Cámara de Amparos y Antejuicios durante ese tiempo. Después de ahí asesoré a algunas entidades como el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. ¿De dónde? ¿O eso es a nivel nacional? A nivel nacional, digamos, el Plan de Prestaciones del Empleo Municipal, que trabaja directamente con las municipalidades y con la ANAM y con el INFOM. Para tema de municipalidades, es una entidad totalmente descentralizada, es autónoma. Hicimos y perseguimos algunos procesos de corrupción dentro del plan de prestaciones, personas que pudieron, digamos, procesarse y recibir una prisión y una condena en ese tiempo. Después de ahí, asesoré también al Ministerio de Relaciones Exteriores como abogado primeramente en el 2016-2017, y después fui nombrado embajador de Guatemala en las Naciones Unidas en el año 2019 al 2022. Del 2019 al 2022, Así o sea, es. por el presidente Alejandro Yamatei. Sí, fui nombrado en la anterior administración Por el presidente Jimmy Morales. Jimmy Morales, y pues creo que valoraron el trabajo que habíamos hecho en representación de las Naciones Unidas. Yo digo que es el cargo diplomático más importante en la política exterior. ¿Por qué? Porque realmente es el embajador de Guatemala ante el mundo. Tuve la oportunidad de ocupar ese cargo por 3 años. Y después de ahí, pues no fue una decisión fácil, porque era una posición política y diplomática muy importante. Sin embargo, considero de que hay legados que hay que dejar por el paso de nuestra vida, y de esa forma decidí pues renunciar al cargo de embajador y lanzarme en esta contienda electoral para las próximas elecciones como presidente. Y cuando hablamos del partido PIN, un partido nuevo, es un partido completamente nuevo, y queremos conocer cómo se integra. Ya hablaste acerca de su secretario general con 35 años, o sea, una persona joven para este país en realidad. ¿Qué es lo que pretende PIN? O sea, hablaste acerca de caras nuevas. ¿Quiénes acompañan este proyecto? ¿Cuál es la ideología del proyecto PIN? Muy bien, quiero hablar, por ejemplo, nuestro secretario general, ¿verdad? 35 años, nuestro secretario de organización política tiene 33 años. Entonces, realmente que son la primera casilla para el Estado Nacional, y el secretario general y el secretario de organización la primera casilla por el departamento de Guatemala. ¿Cómo se llama? Se llama Luis Castillo. Luis Castillo y Henry Castillo son 2 hermanos que son los fundadores del partido político, quienes a mí me hacen la invitación a participar conjuntamente con ellos. Pues andaban... ¿Tú eres fundador del partido? No, ellos son los fundadores del partido. Inicia esto como un proyecto entre estos 2 hermanos, queriendo participar, incursionar en la política nacional, pero ¿saben qué fue lo que les pasó? Se trataron de involucrar dentro de los partidos políticos que ya existían
en Guatemala y dentro de las viejas estructuras políticas, y en cada uno de los partidos políticos les pidieron primero con cuánto iban a aportar para comprar esa casilla que ellos querían. En todos les abrieron las puertas y le dijeron, sí, por supuesto, está la primera casilla, segunda casilla, pero vale tanto la primera casilla, vale tanto la segunda casilla. Así que cuando se dieron cuenta que estas viejas estructuras políticas y los viejos partidos políticos estaban permeados por este tipo de situación, dice un dicho que árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, dice, pero... No me diga, yo creí que las ramas servirán para columpio. Esa es la versión cómica, servirá para columpio. Pero entonces, bueno, árbol que nace torcido no lo endereza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los partidos políticos desde su nacimiento se forman con otro tipo de intereses, interés político eminentemente, interés económico de la gente que está ahí, pues realmente ese partido no va a servir ese árbol para lo cual fue construido. Así que ellos deciden construir el propio partido y así nace el Partido de Integración Nacional PIN, para buscar posteriormente a los candidatos o a esas personas más idóneas para ocupar los cargos. Así es como ellos llegan conmigo a hacerme la invitación para participar y yo decido, después de ver realmente que es un partido muy transparente, muy limpio en su constitución, yo decido participar. José Carlos, me preguntabas de la ideología. Nosotros somos un partido político que cree firmemente en Dios. Y hablo de esto primero porque hay muchas personas que dicen no hay que mezclar, no hay que entrelazar el tema espiritual con el tema político. Y yo lo que quiero decirles es, para mí solo hay dos tipos de personas en relación a estos temas y a este tema en específico. Aquellos que creen en Dios y que creen que Dios está por sobre todas las cosas, y aquellos que creen en Dios pero lo quieren meter solo en algunas cosas, no en todas. Solo tal vez donde conviene sí y donde no conviene no. Así que nosotros en el PIN estamos muy definidos al respecto. Somos un partido que cree firmemente en Dios por sobre todas las cosas y por eso mismo creemos que Dios está por sobre la política. Y estos temas en el tema de ideología son muy importantes. Hay muchas personas que desconocen que nuestro propio Estado, nuestra propia organización política está fundamentado en la creencia firme en Dios. Nuestra constitución política, la constitución, por eso se llama Constitución Política de la República de Guatemala, inicia invocando el nombre de Dios. Así que... Y todas las sesiones plenarias del Congreso también. Así es. Y dentro del prólogo de la Constitución habla no solo de valores morales, de valores éticos, sino es muy interesante que nuestro mismo prólogo y nuestra Constitución hable de valores espirituales. Así que ese es como el primer pilar, el primer fundamento del Partido de Integración Nacional PIN. Y consecuentemente, y siendo congruentes con este primer pilar, somos un partido que cree firmemente en la vida, somos pro vida, ¿verdad? Creemos que la vida es algo que se debe defender y que se debe conservar y que se debe de respetar desde el mismo momento de la concepción hasta una muerte natural. Somos un partido pro familia, la familia constituida en un diseño natural, biológico, por hombre, mujer e hijos. Sabemos que este concepto y la institución como tal está siendo atacada sobre una agenda global muy fuertemente atacada y nosotros creemos que Guatemala, siendo una población mayoritariamente conservadora, debe de proteger y defender este pilar que es la familia
también para la sociedad. Decimos que la familia es la base de la sociedad, pero ¿cuál es esa base? Muy bien, la base es una familia constituida de forma biológica, natural, por hombre, mujer e hijos. Creemos, me gusta mucho, voy a decir esto porque yo sé que Libertópolis es una radio que cree mucho en la libertad, ¿verdad? De ahí, imagino, obtiene su nombre. Nosotros somos un partido que cree en la libertad en todos los ámbitos del ser humano y creemos que la libertad se debe de proteger y se debe también de defender. Y principalmente voy a enfocar la libertad en dos aspectos. Uno que a ustedes les compete mucho, que es la libertad de prensa. Creo que hay que defender totalmente la libertad de prensa. Hay que defender a los comunicadores. Hay que defender... Aunque estén en contra del gobierno. Aunque estén en contra del gobierno. Miren, yo me sorprendo mucho, muchos políticos que cuando son candidatos dicen, ¿verdad?, que van a acudir, que van a hacer la libertad de prensa, que van a dar acceso y ya cuando están en gobierno realmente lo que hacen primero es cerrarle la puerta a los medios de comunicación. Yo creo que eso es totalmente incorrecto. Nosotros como partido creemos en la libertad de prensa, en la importancia de los medios de comunicación, y yo en mi carrera como funcionario, como diplomático, he sido muy abierto, he acudido a todas las invitaciones que me han hecho. Puedo decirlo aquí frentemente, ¿verdad?, en un medio de comunicación, no hay ningún medio de comunicación que yo le haya dicho, mire, no voy a ir con usted, al contrario, siempre he asistido. Sí que creemos en la libertad y en el tema económico que es importante para este país, creemos en la libertad de mercado. Creemos en que solo con generando inversión, generando empleo, generando trabajo, generando oportunidades para las personas es el único mecanismo para poder salir adelante. Y también siendo congruentes con esta ideología de la libertad de mercado, nos declaramos un partido político eminentemente anticomunista, antisocialismo, porque consideramos que esos movimientos como modelos económicos pues solo han demostrado que son un fracaso para las sociedades y generan más pobreza, y aquí lo que queremos es terminar con la pobreza. Y como último podría decir que somos un partido que creemos en la transparencia, creemos que se debe de acabar con la corrupción en este país y nos declaramos pro-transparentes, es decir, consideramos que debe de abrirse, digamos, el aspecto de la información, sobre todo en temas electorales y en temas políticos, ¿verdad? Creemos que ese ejemplo no lo estamos viendo en este momento en el proceso electoral. Hay algunas cosas que se quieren quedar como reservadas, pero nosotros consideramos que somos pro transparencia. Así que si puedo concluir en esta pregunta de la ideología, pues somos un partido que cree firmemente en Dios, por lo tanto somos pro vida, somos pro familia, somos pro libertad económica y pro transparencia, José Carlos. Sí, me llamó muchísimo la atención algunos de los casos, y la verdad es que te voy a contar una cosa, Luis, y creo que Juanfra va a estar de acuerdo conmigo. Cuando vienen aquí todos los candidatos, aunque algunos no han tenido una trayectoria exactamente de libertad y de protección a la propiedad privada, aquí todos todos están a favor de la libertad o todos están a favor de la propiedad privada. Pero y es interesante porque tal vez las formas son las que deberíamos de preguntar más acerca de cómo es que se va a respetar la libertad, y tú pues específicamente hablabas de dos, una de la libertad económica y la otra de la libertad de prensa, y acerca de este tipo de libertades. Pero también hablabas, y eso sí me llamó muchísimo la atención, porque muchos de los candidatos vienen y hablan acerca de la ideología de sus partidos como un wishy-washy, ¿verdad? Y yo, ¿qué quiero decir eso? O sea, que hablan acerca de que son de derecha, normalmente en esta casa van a decir que son de derecha o centro derecha, o por ahí se van a querer ubicar. Entonces, pero ustedes definen el PIN como anticomunista y antisocialista. Eso yo creo que no lo había escuchado tan certeramente. Pero voy a preguntar, porque cuando tú le preguntas al guatemalteco promedio, Luis, la mayoría está en contra del comunismo, pero cuando le hablas de las formas
muchos no entienden exactamente qué es comunismo, qué es socialismo, y muchas de las formas dicen, sí, el Estado debería de hacer, y cada vez que el Estado se mete con nosotros a hacer algo que los individuos deberíamos hacer, entonces nos estamos metiendo en el campo del socialismo. ¿Qué quiere decir ser antisocialistas en este caso? O sea, ¿qué es lo que propone PIN para ser antisocialista? O sea, ¿qué va a hacer el PIN? O sea, ¿cuál es la filosofía acerca de la educación, de la salud, de la defensa, de la justicia? ¿Qué quiere decir eso específicamente? Porque pues es fácil decir antisocialista o anticomunista, pero ¿qué es específicamente eso? Muy bien, pues nosotros, tú tienes toda la razón en el sentido de que los partidos normalmente no son claros realmente en sus posiciones. Y yo digo que el Partido de Integración Nacional, PIN, cuando ustedes ven el logo de nuestro logo, es un cuadrito con las palabras, con las letras P y N, PIN, sí, nada más. Y los colores son blanco y negro. Y yo utilizo esto para decir, José Carlos y Juan Francisco, para nosotros las cosas son o blanco o negro, no hay tintes grises. Hay muchos que dicen también que la ideología no es importante, ¿eh? La ideología realmente es el motor, lo que lo mueve a uno como persona, qué es en lo que tú crees, qué es lo que a ti te motiva cada día para levantarte. Todo eso es parte de la ideología y de las ideas de las personas, y en los partidos es muy importante. Por eso es que nosotros definimos y determinamos que somos un partido anticomunista y antisocialista, en el sentido de que estos regímenes económicos lo que tratan es una igualdad total económica para todas las personas. Y la igualdad entre las personas, eso no es un diseño, no es un diseño aceptable, porque biológicamente todas las personas somos diferentes. Empezando por la huella digital. Empezando por la huella, empezando, nos diferencian, ¿verdad? Estatura, cabello, matices biológicos que a todos los individuos nos hacen diferentes. Y en esa diferencia también tenemos diferencias entre aptitudes, entre capacidades y entre niveles de desarrollo. Si puedo hacer una analogía para tratar de ejemplificar lo que es el comunismo, es como que todos nos preparemos, ¿verdad?, para una carrera de 100 metros, ¿sí? Y de antemano sepamos que no importa, vamos a ser 100 participantes y no importa si tú llegaste en primer lugar o llegaste en el lugar número 100, a todos se les va a dar el mismo premio. Ahí no hay una motivación realmente para que alguien se prepare totalmente en esa carrera y obtener un premio. El atleta se prepara porque quiere el resultado de su esfuerzo, de su capacidad, de su entrega, de su trabajo. Así que nosotros protegemos la libertad económica desde el aspecto individual, porque es el motor, lo que motiva a la persona a salir a trabajar, al guatemalteco chambeador, aquel que quiere hacer algo mejor por su familia, darle un mejor futuro a sus hijos, a sus próximas generaciones. Esa realmente es la motivación de un verdadero sistema económico, para que aquel que se esfuerza, que trabaja y que es más productivo, pues gane también más y tenga la mejor capacidad económica y un mejor estilo de vida que aquel que se quedó en su casa viendo televisión, viendo redes sociales y que se quedó haraganeando y que no genera y no es productivo para la sociedad. El obrero es digno de su trabajo, el obrero es digno, de su salario, y el trabajo dignifica. Así que nosotros como partido creemos en nuestra ideología que lo que hay que generar es empleo, hay que generar trabajo y hay que generar oportunidades para los guatemaltecos. Los guatemaltecos no quieren que les regalen absolutamente nada, lo que quieren es que se les dé la oportunidad y que existan las oportunidades. Así que en el tema de la igualdad económica es totalmente un sistema fracasado.
Aquí lo que tenemos que dar es la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades para que aquel que quiere salir adelante y aquel que quiere esforzarse y trabajar para salir adelante, lo haga y salga adelante. Y pues ese es el único mecanismo para combatir la pobreza. Tenemos los ejemplos, ¿verdad? Ahí estamos ahora con venezolanos en nuestras calles, aquí en Guatemala. Hay un gran grupo de venezolanos que viven literalmente en la zona 1, en el Parque Central. Ahí duermen algunos en frente del Palacio de Gobierno. Es impensable, ¿verdad?, que en frente del Palacio de Gobierno exista esta problemática social y que realmente no se haga algo. Pero ¿por qué vienen huyendo los venezolanos? Vienen huyendo realmente de un sistema socialista y un sistema comunista. Tenemos los ejemplos en el Caribe con Cuba también, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos que combatir este tipo de modelo económico y creemos que es posible en Guatemala para acabar con la pobreza, que es una de los grandes retos para este país. Estamos platicando con el candidato presidencial en este proceso en el cual hemos invitado a una gran cantidad de estimados ciudadanos guatemaltecos que han tomado una decisión respecto a la gobernanza de nuestro país. Algunos, como le hemos dicho, han aceptado, algunos otros no, a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestra buena voluntad, pero han sobrepasado nuestras fuerzas. En ese orden de ideas, pues recibió la invitación y hoy tenemos aquí en directo para ustedes al candidato Luis Lam Pineda, con quien estamos conversando. Yo tengo un par de preguntas, estimado licenciado Lam, y una de ellas, cuando yo lo escucho, y se lo digo con mucho respeto, me parece escuchar mucho a la señora Sandra Jovel o a escuchar al doctor Yamatei o al propio Jimmy, quizá por la cercanía, porque usted de alguna manera tiene una relación. Usted sigue siendo amigo de Jimmy, entiendo, del expresidente, de la señora Jovel. No sé si por eso es que su discurso nos suena tan parecido, y coincido con algunos estimados oyentes en el sentido de esa familiaridad con este tema. ¿A eso se debe? No, yo creo que yo los conocí. Quiero decirle que yo no conocía al presidente Jimmy Morales. Por ahí cuando usted ve mi nombre, digamos, en algunos medios publicaron, es el abogado, o era el abogado del presidente Jimmy Morales. Yo no conocía al presidente Jimmy Morales. Yo lo conocí al presidente Jimmy Morales hasta que él es presidente en su segundo año de gobierno. Y me llaman, ¿por qué? Porque tienen un tema de derecho internacional público, y yo tengo experiencia en derecho internacional público por el tema de Naciones Unidas. Yo quiero decirle que yo fui casco azul de Naciones Unidas en 2 misiones de paz. Como especialista. Estuve como abogado. Fui el asesor legal, el Force Legal Advisor, el asesor legal para la fuerza. O sea que tiene jubilación de la ONU. En Haití, en la misión de Naciones Unidas en Haití, y después de ahí hice otra misión de paz de las Naciones Unidas en África, en Sudán, como abogado en los años 2007, 2008, estuve yo en Sudán, en África, como abogado trabajando para la misión de paz de las Naciones Unidas en Sudán, en la ciudad de Khartoum. Por esa experiencia y por el conocimiento del derecho internacional público, el sistema de las Naciones Unidas, es que el gobierno necesita un abogado especializado en estos temas. Y ahí es cuando yo conozco al presidente Jimmy Morales, pero yo no lo conocía de antes. Tampoco conocía a la ministra en ese momento, Sandra Jovel. No la conocía de antes tampoco, la conocí hasta en el momento en que ella la nombran ministra de Relaciones Exteriores. Así que no tenía una amistad previa con ellos. Mantengo una relación, digamos, profesional, porque los conocí en ese tema como abogado, y auxiliando al Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento. Consideraría que en el tema
ideológico en relación a las relaciones internacionales y a la política exterior, pues probablemente exista alguna coincidencia, pero hay un montón de disidencias en contra de esa administración. El día de ayer yo subí un TikTok y alguno de las personas me hizo un comentario y me pareció muy atinado y creo que viene a la pregunta que tú haces, Juan Francisco. Me dijo, ¿y qué piensas del presidente Jimmy Morales? Y ahí está mi comentario, si lo buscas en el TikTok de ayer, yo le contesté de esta manera. Considero que debió combatirse la corrupción a lo interno desde la administración y desde el Ejecutivo, porque ahí está la evidencia. Tenemos a un ministro de comunicaciones de ese gobierno procesado por temas de corrupción. Entonces, básicamente se necesitó toda la fuerza ejecutiva del propio organismo ejecutivo para combatir la corrupción y eso definitivamente no va a quedar en ninguna duda que yo en lo personal y con el Partido Integración Nacional PIN, pues lo vamos a hacer. Interesante. También me llama mucho la atención en los conceptos que son algunos de los que nosotros hemos compartido con nuestra audiencia respecto al anticomunismo, como decía José Carlos, que no sale de su asombro en ese sentido. Pero también... Pero ya voy a salir, oye, no sí, tenga por pena. favor. Sí, y en el sentido del socialismo como aquel sistema que pretende, pues... no solamente estandarizar una forma de vida, sino poder llegar a través de determinadas ayudas sociales estatales. En ese orden de ideas, licenciado Lam, entonces usted cerraría ministerios como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social en caso que usted llegara a la posibilidad de gobernar nuestro país. Mira Juan Francisco, hay una propuesta. Y voy a aprovechar esto, hay una propuesta ahorita de la creación de un nuevo ministerio que se llama Ministerio de Planificación. El superministerio, como le dicen. Así le dicen, el superministerio. Definitivamente nosotros creemos que el gobierno debe de funcionar con lo mínimo de funcionarios operativos. No necesitamos generar más burocracia, sino por el contrario, minimizar la burocracia, porque en este momento el gobierno es un gran elefante que va caminando lentamente, ¿sí? Nosotros necesitamos salir de ese modelo y cambiar la figura y convertir al elefante en un animal mucho más ágil, digamos un león, un tigre, pequeño, ágil, pero el rey de la selva. Necesitamos un gobierno chiquito, funcional, y es más, si tú tienes un gobierno pequeño, es mucho más fácil de controlar para temas de fiscalización y para temas de controlar la corrupción. Así que sí, nosotros estamos pensando eliminar ministerios, por supuesto. Si digamos, superministerio saliera, y lo hemos discutido con nuestro equipo de trabajo en el Partido Integración Nacional PIN, si este ministerio saliera, pues definitivamente nosotros lo eliminaríamos inmediatamente. Y diríamos a los funcionarios que van a trabajar en este nuevo ministerio, decirles que van a tener trabajo por un par de meses nada más, y si nosotros se nos da la oportunidad, pues lo eliminaríamos. Eliminaríamos ese superministerio y como tú dices, y para contestar concretamente a la pregunta, sí estamos pensando eliminar no solo ese Ministerio de Desarrollo, otros ministerios que no es necesario tener una gran burocracia, sino que tener pocos ministerios, pero funcionales y operativos. Y Luis, una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen invitadas aquí es, pues sabemos que tú fuiste embajador hasta hace poco tiempo, pero en este tiempo de campaña, las finanzas se ponen complicadas. No es tan fácil estar trabajando a tiempo completo en la campaña y además pues vivir. ¿De qué vives tú? ¿Y cómo se financia el partido y cómo se va a financiar durante la campaña electoral? Son
temas importantísimos, básicos, para saber cómo es que, pues, acerca de esa transparencia, sobre todo con los fondos el financiamiento personal y el financiamiento del partido político. Miren, yo me he dado cuenta en estos meses incursionando en la política nacional que el tema del financiamiento es un cáncer en el sistema político nacional. Yo no tengo duda que el mayor financista de partidos políticos en este país es el narcotráfico y el crimen organizado. Los vínculos, José Carlos, entre el narcotráfico y los partidos políticos y políticos corruptos es evidente y está a flor de piel. Cuando ustedes ven partidos políticos que llevan candidatos a alcalde vinculados directamente con el tema del narcotráfico, si no estoy mal en mi información, hay un alcalde de Cuilapa por el partido Vamos, que el Tribunal Supremo Electoral pues está en cuestionamiento su candidatura por el tema de los vínculos que existen con el narcotráfico. Está el caso, por ejemplo, narcotráfico, crimen organizado y políticos corruptos, ¿verdad? Está el caso del candidato a alcalde por Jutiapa del Partido Valor Unionista, Jaime Martínez Loaiza, que fue condenado por tráfico de influencias, que es un delito vinculado directamente con la corrupción. También lavado de dinero. Lavado de dinero. 900 millones de quetzales. Imagínense, pero que está participando con un nuevo partido político. Es que la ciudadanía se tiene que dar cuenta de esto. Por eso es que nosotros... ¿Ustedes van a accionar en contra de estas candidaturas? Porque desgraciadamente, bueno, sí podemos, los ciudadanos podemos pedir un amparo, pero en el proceso de impugnaciones los que lo pueden hacer son los partidos políticos. ¿Ustedes van a impugnar alguna de estas candidaturas? Nosotros hemos estado expresando, ¿sí?, como posicionamiento político y tratando de denunciar políticamente estos vínculos. Miren, es que cuando ustedes ven la mayor parte de los partidos políticos denominados grandes, digamos, en este momento, yo nombré Valor Unionista con Jaime Martínez Loaiza, voy a nombrar a todos con un diputado que sale ahí, que es José Armando Ubico, el partido aparentemente nuevo del señor Manuel Valdizón con Cambio, de ahí también, pues ahí ustedes ven que un posible candidato de ese partido, Carlos Pineda, salta a Prosperidad Ciudadana con casos de corrupción por sus diputados en el tema del caso Incibumen, donde fue también un tema millonario de corrupción y por supuesto partidos que han sido cancelados como UCN con el tema del narcotráfico y los vínculos con Mario Estrada. El financiamiento electoral es un gran problema para partidos limpios como el Partido Integración Nacional PIN, José Carlos. Pero nosotros estamos tratando de exponer esto a la sociedad, tratando de sacar una plataforma totalmente limpia, sin ningún vínculo con estructuras criminales, ni estructuras de narcotráfico, y ni estructuras de corrupción. Así que hemos salido adelante y hemos llegado hasta este momento con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, con nuestros propios recursos, con las contribuciones de los miembros integrantes del partido, y así nos vamos a mantener durante esta campaña. En el día de hoy yo te puedo decir, yo soy el director de una corporación de abogados, somos 10 abogados en este momento, se llama Corporación de Abogados Iurislex. Consideramos que somos una de los bufetes más fuertes a nivel nacional, y como abogado desempeño mi profesión desde esa posición. Así que llevo casos, actualmente también llevo casos en ayuda social, como trabajo social. Acepté como abogado el caso de la muerte de la niña Génesis Izcajoc, que así inició este año con una gran tragedia, el vil secuestro
la vil violación y la vil muerte de esta niña, asesinato de esta niña de 7 años. Acepté llevar el caso porque considero que es una motivación personal y además considero que puede ser el caso parteaguas para una posible aplicación de la pena de muerte en este país a los peores criminales como estos. Así que me desempeño como abogado, trabajo como abogado y a eso es que me sirve para el tema de mi sostenimiento económico. Ok, vamos al último encuentro con nuestros amigos de patrocinio, ya regresamos. Ya en los minutos en los cuales tenemos que ir haciendo el cierre, pero fíjese que es la primera vez que compartimos con un candidato que entre sus especialidades está la comida china. Y ustedes dirán, por eso lo del LAM. Por cierto, le envío un saludo muy especial en este día a la familia LAM, radicada allá en San Diego. Un saludo muy especial para todos ustedes. Ellos son los LAM Valle. Pues entonces cocinaste, trabajaste como mesero también, y en todo este proceso has aprendido, eso fue en Zona 12, ¿cierto? Has aprendido cómo se viene cuando se viene desde abajo. Sí, Juan Francisco, yo quiero decirte que yo vengo de una familia, de una madre que quedó huérfana a los 5 años. En Mayuela, Zacapa, originaria de Mayuela, Zacapa, queda huérfana de 5 años, son 3 hermanos y ninguno de su familia podía aceptar a 3 hijos. Así que se los dividieron y una de las tías dijo, pues me quedo con la niña, y a los 12 años le dicen a mi mamá, mi hija se tiene que ir a trabajar a la ciudad con otra tía porque ya no la podemos sostener. Así que mi mamá se viene a trabajar a la Zona 12, al barrio La Reformita. ¿Y cuál fue el trabajo de mi mamá? Atendiendo una tienda. Como muchos de los niños aún hoy por hoy, yo por eso digo es que este país no ha avanzado, porque hay niños aún atendiendo tiendas y no son los dueños de la tienda. Claro. Son niños que vienen del interior a trabajar de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Ahí en el barrio La Reformita, mi mamá conoce al hijo del chinito de la cafetería china del barrio, que fue mi papá. Ella de 15 años se hacen novios, de 16 queda embarazada, y mi papá de 17 y medio, y ahí inicia una familia. Así que mi mamá salta de atender una tienda de barrio a volverse la ayudante de la cocinera en la cafetería, en el restaurante chino, se llamaba Taiwán. Y ahí pues fue el medio en el cual mis papás trabajaban, ambos. Me tocó que atender ahí las mesas de la cafetería. O sea, trabajar desde clientes, muy joven, aprender el trabajo desde el principio. Por eso es que cuando yo inicié la plática dije, aquí lo que tenemos que generar son oportunidades de empleo, trabajo para las personas, para que a través del propio esfuerzo salgan adelante. Mi papá me hizo trabajar desde muy pequeño, atendiendo a los clientes, atendiendo las mesas, después más adelante llevando las cuentas, ¿verdad? Cobrando, y obviamente también me metieron a la cocina, ¿verdad? Cuando se enfermaba uno de los de la cocina, me metían también a mí a atender en la cocina. Y después de ahí mi papá fue emergiendo a otros negocios como buen asiático, emergiendo en negocios. Se dedicó a compraventa de vehículos, puso un predio, nos tocó que lavar los vehículos, ¿verdad? Para tenerlos bien limpios todo el tiempo, para que la gente los pueda ir y viendo, y después emergió en bienes inmuebles. Ese fue el ascenso, digamos, un ascenso a través de esfuerzo, trabajo que tuvo mi familia, que fue lo que se me inculcó y es lo que yo considero de que puede sacar adelante a este país, pero es generar las oportunidades. ¿Qué hizo que yo tuviera mejores oportunidades que las que mis papás, que no tuvieron acceso a una educación universitaria? Primero, una familia unida, un papá responsable y que invirtió en sus hijos en tema de educación. Así que creo que esos son pilares también en nuestro partido político, la educación y crear oportunidades para los guatemaltecos. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy con el abogado Luis Lam del Partido Integración Nacional
PIN, para que usted lo considere. José Carlos, muchísimas gracias. Muchas también gracias, por este sí, día, por muchas esta gracias a ti. oportunidad. Bueno, muy feliz día del cariño, de la amistad a todos, de amor, sí, y aquí muy agradecidos con Luis por estas palabras. Nos quedamos aquí con buena información, mucha información para que usted analice, porque el que toma la decisión es usted, no nosotros, sí, porque usted tiene la libertad y tiene el poder del voto. Feliz día.